Todo comenzó con un archivo médico que nunca debió existir. El doctor Mateo Álvarez llevaba 15 años trabajando como archivista en el Departamento de Registros Históricos del Hospital Central de Valencia. Su trabajo normalmente era aburrido: digitalizar documentos antiguos, verificar expedientes médicos deteriorados por el tiempo y organizar historiales familiares para estudios epidemiológicos. Pero una tarde de otoño, mientras revisaba cajas olvidadas de los años 50, encontró un expediente extraño que no coincidía con ningún patrón médico conocido. El archivo estaba marcado con un nombre simple: Familia Ortega. Nada parecía fuera de lo normal al principio. Era un árbol genealógico médico como muchos otros. Sin embargo, cuando Mateo comenzó a revisar las fechas y los diagnósticos, algo empezó a incomodarlo. Los registros mostraban que los miembros de esa familia no envejecían como cualquier persona normal. En lugar de volverse más frágiles con el paso del tiempo, parecían rejuvenecer. El primer caso registrado era Eduardo Ortega, nacido oficialmente en 1910. Según su expediente, cuando tenía 30 años presentaba síntomas típicos de un hombre de 60, cabello completamente gris, arrugas profundas, artritis temprana. Los médicos de la época pensaron que era una enfermedad degenerativa extraña. Pero 20 años después, cuando Eduardo regresó al hospital, el diagnóstico cambió completamente. Su piel había mejorado. Las arrugas se habían suavizado. Su cabello estaba menos gris. Los doctores anotaron algo imposible en el expediente. El paciente parece físicamente más joven que en su última evaluación. Mateo pensó que era un error de archivo. Tal vez habían confundido fotografías médicas o registros clínicos. Pero cuando siguió leyendo, descubrió que el fenómeno no se limitaba a una sola persona. Todos los Ortega presentaban el mismo patrón. Nacían aparentemente normales. Durante la infancia crecían como cualquier niño. Pero al llegar a la adultez temprana, algo cambiaba. Su proceso biológico comenzaba a invertirse lentamente. Envejecían hacia atrás. Las fotografías médicas adjuntas al archivo lo confirmaban. Un retrato de Eduardo a los 40 años mostraba a un hombre anciano. A los 50 parecía tener la edad de un adulto promedio. A los 60, su rostro era sorprendentemente joven. A los 70 parecía tener 30. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras examinaba la última fotografía registrada. La imagen estaba fechada en 1983. Eduardo Ortega tenía oficialmente 73 años, pero en la fotografía parecía un joven de 20. El expediente terminaba abruptamente después de esa fecha, sin certificado de defunción, sin traslado médico, sin explicación, solo una nota escrita a mano por un médico desconocido. El proceso continúa. El paciente no muestra signos de detenerse. Mateo pensó que aquello debía ser una anomalía aislada, pero cuando revisó los archivos familiares descubrió algo mucho más perturbador. Eduardo no era el único. Su hijo Julián Ortega, nacido en 1945, tenía registros médicos similares. A los 30 años presentaba envejecimiento acelerado. A los 40, su apariencia había mejorado inexplicablemente. A los 50 parecía tener 30 años. Era el mismo patrón. Y luego estaba el caso más reciente. Lucía Ortega, nacida en 1988. Los últimos registros médicos indicaban que a los 25 años su cuerpo mostraba signos celulares de un organismo de 60. Pero el documento más reciente, fechado 5 años después, mostraba lo contrario. Su edad biológica había retrocedido. 30 años. Mateo dejó caer el expediente sobre la mesa. Aquello no era una enfermedad. No era un error. Era un patrón genético que violaba las leyes básicas de la biología humana. Mientras intentaba procesar la información, algo llamó su atención. En el fondo de la carpeta había un sobresellado que parecía haber sido añadido décadas después del resto del archivo. El papel era más moderno. No pertenecía al mismo periodo. Mateo dudó antes de abrirlo. Dentro encontró 3 objetos: una fotografía reciente, un informe médico clasificado y una nota escrita a mano. La fotografía mostraba a una familia completa posando frente a una casa antigua a las afueras de Valencia. Había 4 personas: un hombre, una mujer, una niña pequeña y un anciano. Pero algo no encajaba. El anciano era idéntico a Eduardo Ortega, el hombre que, según el archivo, debería haber tenido más de 100 años. La nota escrita a mano tenía solo una frase: nunca siguen envejeciendo, siempre vuelven. Mateo sintió que el aire del archivo se volvía pesado.
porque en ese momento comprendió algo aterrador. Si el patrón era real, entonces el proceso no terminaba cuando alcanzaban la juventud. Significaba que los Ortega no solo envejecían hacia atrás, eventualmente, volvían a ser niños. Y entonces el expediente médico tendría que responder una pregunta que nadie había formulado todavía. ¿Qué ocurre después? Mateo volvió a mirar la fotografía familiar. La niña pequeña estaba mirando directamente a la cámara, pero lo más inquietante no era su sonrisa. Era el hecho de que, según el registro médico, Mateo no pudo dejar de mirar la fotografía durante varios minutos. La niña parecía tener 7 u 8 años como mucho. Cabello oscuro, ojos tranquilos, una expresión casi demasiado serena para alguien de su edad. Pero lo que realmente lo inquietaba no era su apariencia. Era lo que decía el registro médico. Lucía Ortega, edad cronológica, 82 años. Aquello desafiaba toda lógica médica. Mateo había visto anomalías genéticas antes, envejecimiento acelerado, enfermedades degenerativas raras, síndromes metabólicos extraños. Pero nunca algo así. Aquí no se trataba de un cuerpo que envejecía demasiado rápido. Era un cuerpo que estaba retrocediendo en el tiempo biológico. Mateo pasó toda la noche revisando el expediente completo. Los Ortega habían sido monitoreados durante casi un siglo. Diferentes médicos, diferentes hospitales, diferentes generaciones, pero todos los informes terminaban con la misma conclusión confusa. El proceso no podía explicarse, ni detenerse, ni predecirse completamente. Pero si había algo claro, cuando los miembros de la familia alcanzaban aproximadamente los 30 años, su biología comenzaba a cambiar. Las células dejaban de deteriorarse. Las proteínas dañadas desaparecían. El ADN parecía repararse a sí mismo. El cuerpo comenzaba a rejuvenecer lentamente. Primero parecía una mejora natural. Más energía, mejor piel, menos enfermedades. Luego el cambio se volvía evidente. Arrugas desapareciendo, cabello recuperando color, músculos regenerándose. Pero el verdadero problema aparecía décadas después, porque el proceso nunca se detenía. A los 70 años cronológicos, muchos Ortega parecían tener 30. A los 90, parecían adolescentes. Y después de eso, los registros se volvían confusos. Algunos documentos sugerían que el proceso continuaba hasta la infancia. Otros informes indicaban que el cerebro comenzaba a deteriorarse, incapaz de mantener décadas de memoria dentro de un cuerpo infantil. Pero un médico, en un informe de 1964, había escrito algo mucho más inquietante. El problema no es que olviden. El problema es que recuerdan demasiado. Mateo cerró el archivo lentamente. Eso significaba que la niña de la fotografía, Lucía, no era realmente una niña. Era una persona que había vivido 8 décadas y que ahora estaba atrapada dentro de un cuerpo infantil. Esa idea lo perturbó profundamente, porque significaba que alguien podía mirar a un niño de 8 años y en realidad estar frente a una mente que había visto guerras, pérdidas, décadas de vida adulta. Mateo revisó el sobre nuevamente. Había una dirección escrita en la parte trasera de la fotografía. Una casa antigua ubicada en un pequeño pueblo a 40 minutos de Valencia. La residencia Ortega. Durante horas dudó si debía ir o no. Parte de él sabía que aquello podía ser simplemente una historia mal documentada, una coincidencia genética exagerada por médicos fascinados con lo inexplicable. Pero otra parte, una parte más oscura y curiosa, quería ver la verdad con sus propios ojos. Al amanecer decidió conducir hasta el pueblo. El lugar era pequeño, silencioso, rodeado de campos secos y árboles viejos. La casa Ortega estaba al final de un camino de tierra. Era una construcción grande pero deteriorada, con ventanas altas y paredes cubiertas por enredaderas. Cuando Mateo estacionó el coche, sintió una extraña sensación de inquietud. La casa parecía habitada, pero demasiado silenciosa. Caminó hasta la puerta y golpeó 3 veces. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego escuchó pasos. La puerta se abrió lentamente. Una mujer de unos 40 años apareció frente a él. Tenía cabello oscuro y una expresión tranquila, pero sus ojos mostraban una especie de cansancio profundo. ¿Sí? Preguntó con voz calmada. Mateo Trego Saliva. Soy el Dr. Mateo Álvarez del Hospital Central. Estoy investigando archivos médicos antiguos sobre la familia Ortega. La mujer no respondió de inmediato. Solo lo observó. Durante unos segundos demasiado largos. Finalmente dijo, sabía que alguien vendría tarde o temprano. Eso hizo que el corazón de Mateo latiera más rápido. ¿Ustedes?
María Ortega, respondió ella. El apellido cayó en el aire como una confirmación. Mateo explicó brevemente lo que había encontrado en los archivos. Mientras hablaba, la mujer lo observaba con una mezcla extraña de paciencia y resignación. Cuando terminó, ella suspiró. Los médicos siempre reaccionan igual, dijo. Primero curiosidad, luego miedo. ¿Entonces es verdad?, preguntó Mateo. ¿Su familia realmente? Envejece al revés, terminó ella. El silencio volvió. ¿Cómo es posible?, preguntó Mateo. María negó con la cabeza. Durante generaciones intentaron descubrirlo. Científicos, genetistas, médicos. Nunca encontraron una explicación clara. ¿Es genético? Sí, pero no como cree la ciencia. Eso confundió aún más a Mateo. ¿Qué significa eso? María no respondió. En cambio, abrió la puerta completamente. Entrez. Hay alguien que quiere conocerlo. Mateo cruzó el umbral lentamente. El interior de la casa estaba lleno de fotografías antiguas, retratos familiares que abarcaban décadas, pero algo en ellas era profundamente perturbador. Las mismas personas aparecían, pero con edades cambiantes. Un hombre que parecía joven en una foto de 1930 aparecía como anciano en otra de 1910. Era como mirar el tiempo correr en dirección equivocada. Entonces escuchó una voz infantil. Así que finalmente alguien del hospital vino a buscar respuestas. Mateo giró lentamente. En el centro de la sala estaba la niña de la fotografía. Lucía. Parecía tener 8 años, pero su mirada era completamente distinta. No había inocencia en ella. Había experiencia. Demasiada experiencia. Lucía lo observó con calma absoluta. Y luego dijo algo que heló la sangre de Mateo. Tengo 82 años, doctor. El silencio en la habitación se volvió insoportable. La niña inclinó ligeramente la cabeza y preguntó, ¿quieres saber qué ocurre cuando llegamos al final del proceso? Mateo sintió un nudo en el estómago, porque por primera vez no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Mateo no podía apartar la mirada de Lucía. Era imposible reconciliar lo que veía con lo que sabía. Frente a él había una niña pequeña, sentada en una vieja silla de madera, con los pies colgando ligeramente porque no alcanzaban el suelo. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su rostro tenía la suavidad de cualquier niña de primaria. Pero sus ojos no pertenecían a una niña. Eran demasiado tranquilos, demasiado conscientes. Lucía lo observaba como alguien que había visto el mundo durante demasiado tiempo. ¿Le asusta?, preguntó con voz suave. Mateo tardó unos segundos en responder. No, mintió. Solo intento entender. Lucía sonrió levemente. Eso dicen todos los médicos al principio. La mujer que había abierto la puerta, María Ortega, permanecía apoyada contra la pared observando la escena en silencio. Era evidente que aquella conversación no era nueva para ella. Mateo respiró profundamente. Dijiste que tenías 82 años. 83 en 2 meses, corrigió Lucía con naturalidad. Aquello hizo que Mateo sintiera un escalofrío. Pero físicamente. Tengo 8, terminó ella. Lucía bajó de la silla y caminó lentamente hacia una mesa donde había varias fotografías antiguas. Tomó una de ellas y se la mostró a Mateo. Era una fotografía en blanco y negro de los años 70. En la imagen aparecía una mujer joven de unos 25 años sonriendo frente a la cámara. Esa soy yo, dijo Lucía. Mateo miró la foto. Pero tenía 30 años en ese momento, explicó ella. Mi cuerpo ya había comenzado a rejuvenecer. Lucía dejó la fotografía sobre la mesa y tomó otra. Esta era de los años 90. La misma mujer, pero parecía tener 18. 45 años, dijo Lucía. Otra fotografía. Ahora parecía una adolescente de 14. 60. Mateo sintió que la lógica del mundo se doblaba frente a él. Lucía lo miró directamente. La ciencia cree que el tiempo siempre avanza hacia adelante, dijo. Pero nuestros cuerpos no están de acuerdo. Mateo se sentó lentamente. ¿Y qué ocurre cuando llegas a? No terminó la frase. Lucía sí. ¿A cero? La palabra quedó suspendida en el aire. María cruzó los brazos. Ese es el verdadero problema, dijo. Mateo volvió a mirar a Lucía. ¿Qué pasa cuando vuelves a ser un bebé? La niña permaneció en silencio unos segundos. Luego caminó hacia una ventana vieja desde donde entraba la luz gris de la tarde. Seguimos retrocediendo. El corazón de Mateo dio un golpe fuerte. Eso no es posible.
Lucía lo miró. Eso dijeron los médicos durante 100 años. Mateo frunció el ceño. Un cuerpo humano no puede retroceder más allá del nacimiento. Lucía negó con la cabeza. Un cuerpo humano normal, no. El silencio volvió. Mateo recordó entonces algo que había visto en el archivo médico. Un espacio vacío. Una ausencia extraña en el árbol genealógico. En los registros, dijo lentamente, hay personas que desaparecen. María asintió. No desaparecen. Mateo sintió un escalofrío antes de que terminara la frase. Vuelven a empezar. La habitación quedó completamente en silencio. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. Eso no tiene sentido. Lucía regresó a la mesa y tomó otra fotografía. Era mucho más antigua que las demás. La imagen mostraba a un hombre con ropa del siglo XIX. Eduardo Ortega, dijo ella. Mateo lo reconoció inmediatamente. Era el primer caso del archivo. Mi bisabuelo, continuó Lucía. Mateo miró la fotografía. Murió en 1983. Lucía negó lentamente. No. Su voz fue tranquila. Demasiado tranquila. En 1983 volvió a ser un bebé. Mateo sintió que su mente intentaba rechazar la idea. Eso es imposible. María caminó hacia una estantería vieja y sacó un álbum grueso. Lo abrió sobre la mesa. Mateo se inclinó para mirar. Las primeras páginas mostraban fotografías de Eduardo envejeciendo al revés exactamente como el archivo médico describía. Anciano, luego adulto, luego joven, luego adolescente, luego niño. Las últimas fotos eran perturbadoras. Un niño pequeño, luego un bebé, y después, nada. Mateo levantó la vista. ¿Dónde está después? Lucía respondió con calma. Nació otra vez. El silencio fue absoluto. Mateo sintió que la habitación giraba ligeramente. Eso no puede ser biología, dijo. Lucía sonrió levemente. ¿No lo es? Mateo la miró fijamente. Entonces, ¿qué es? Lucía tardó unos segundos en responder. Una repetición. ¿Repetición de qué? Lucía lo miró directamente a los ojos. De la vida. Mateo sintió un frío profundo recorrer su cuerpo. ¿Estás diciendo que? Cuando llegamos al principio, continuó Lucía, volvemos a nacer en la misma familia. La mente de Mateo comenzó a conectar piezas lentamente. ¿Los mismos padres? ¿Siempre? ¿La misma vida? Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Casi la misma. ¿Recuerdan? La niña lo miró en silencio. Luego respondió algo que hizo que la piel de Mateo se erizara. Al principio no. ¿Y después? Lucía caminó lentamente hacia él. Sus ojos parecían mucho más antiguos que su rostro infantil. Los recuerdos vuelven. Mateo tragó saliva. ¿Cuándo? Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña. Casi triste. Cuando comenzamos a envejecer al revés otra vez. Mateo se quedó sin palabras. Eso significaba algo aterrador. Significaba que los Ortega no solo vivían una vida. La vivían, una y otra vez. Entonces Mateo hizo la pregunta que nadie en los archivos médicos había querido escribir. ¿Cuántas veces has vivido? Lucía lo miró. Durante varios segundos no respondió. Finalmente dijo algo que dejó a Mateo completamente helado. Esta es la 5ª vez. El doctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque Lucía añadió algo más. Algo que ningún registro médico había mencionado jamás. Y esta vez, algo es diferente. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Lucía lo miró fijamente. Y susurró. El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue pesado, casi insoportable. Mateo sintió que algo invisible se movía dentro de la habitación, como si el tiempo mismo estuviera escuchando aquella conversación. Esta vez, no todos vamos a reiniciar. La frase seguía resonando en su cabeza. ¿Qué significa eso? Preguntó finalmente. Lucía no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia una pared cubierta de fotografías familiares. Allí había retratos de generaciones enteras de los Ortega, hombres, mujeres, niños, todos capturados en momentos diferentes de sus vidas. Pero Mateo notó algo extraño. En muchas fotografías aparecían las mismas personas, con edades imposibles. Un hombre que parecía tener 20 años en una foto de 1970 aparecía como anciano en una imagen de 1940. Una mujer que parecía una adolescente en los años 90 era una anciana en un retrato de los años 60. Era como mirar un rompecabezas donde el tiempo había sido mezclado deliberadamente. Lucía señaló una fotografía en particular. Era antigua,
probablemente tomada en los años 50. En ella aparecía un hombre de rostro serio, cabello oscuro y ojos penetrantes. «Ese es Tomás Ortega», dijo Lucía. Mateo frunció el ceño. «No recuerdo haber visto ese nombre en el archivo». Lucía asintió, porque su expediente fue eliminado. Mateo sintió una pequeña punzada de inquietud. ¿Por qué? Lucía miró la fotografía con una expresión difícil de interpretar. Porque él intentó detener el ciclo. La frase hizo que el corazón de Mateo latiera más rápido. ¿Detenerlo? María, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló desde el otro lado de la sala. «Todos los Ortega descubren tarde o temprano lo que somos», dijo. «Algunos lo aceptan, otros no». Mateo miró nuevamente la fotografía. ¿Qué hizo? Lucía tomó el álbum y pasó varias páginas hasta llegar a una serie de imágenes más recientes. Las fotos mostraban a Tomás en diferentes edades. Primero como un anciano, luego como un hombre adulto, luego como un joven. El mismo patrón, la misma regresión. Tomás era médico, explicó Lucía. Cuando empezó a rejuvenecer, decidió estudiarse a sí mismo. Mateo asintió lentamente. Eso tiene sentido. No solo se estudió, continuó ella. Intentó romper el proceso. Mateo sintió un escalofrío. ¿Cómo? Lucía cerró el álbum. Intentó morir antes de llegar al principio. La habitación quedó completamente en silencio. Mateo sintió que la idea era absurda, pero al mismo tiempo profundamente lógica. Si el ciclo terminaba con un nuevo nacimiento, quizás morir antes de llegar a ese punto podría detenerlo. ¿Funcionó? Preguntó Mateo. Lucía negó lentamente. No. Mateo frunció el ceño. ¿Entonces murió? Lucía lo miró fijamente. Sí. Mateo exhaló. Entonces el ciclo terminó para él. Lucía negó otra vez. No. El corazón de Mateo dio un golpe seco. ¿Qué quieres decir? Lucía caminó hacia una vieja vitrina de madera en la esquina de la sala. Dentro había documentos antiguos, cartas y un pequeño cuaderno médico muy deteriorado. Lo sacó con cuidado y lo colocó sobre la mesa. «Este es el diario de Tomás», dijo. Mateo lo abrió lentamente. Las primeras páginas estaban llenas de notas científicas, diagramas celulares, observaciones sobre su propio cuerpo. Tomás había documentado cada cambio biológico con precisión obsesiva. Pero hacia el final, la escritura cambiaba. Se volvía más desesperada. Mateo leyó una frase escrita con tinta temblorosa. «Si muero antes de llegar al origen, el ciclo no podrá completarse». Pasó a la siguiente página. «Si tengo razón, seré libre». Luego la última entrada. «Si estoy equivocado, Dios nos ayude». Mateo levantó la mirada. ¿Qué ocurrió después? Lucía tardó unos segundos en responder. Tomás se quitó la vida cuando su cuerpo tenía aproximadamente 12 años. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. «Eso es terrible». Lucía asintió. «Sí». Mateo cerró el diario lentamente. Entonces el ciclo terminó. Lucía lo miró fijamente. «No». Mateo sintió que algo dentro de su estómago se hundía. «¿Qué pasó?» Lucía señaló la última página del cuaderno. «Lea la nota que agregaron los médicos después». Mateo volvió a abrir el diario. En la parte inferior de la página alguien había escrito una observación décadas después. La letra era diferente. Era la escritura de un médico. Mateo leyó en voz baja. El sujeto falleció a los 12 años cronológicos. Luego la siguiente línea. 3 años después, un niño con ADN idéntico nació a la familia Ortega. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eso significa. Lucía terminó la frase. El ciclo no puede romperse. Mateo cerró el diario con las manos temblando. Entonces nadie puede escapar. Lucía lo miró con una expresión tranquila. Eso creíamos. El doctor levantó la cabeza. ¿Creíamos? Lucía caminó hacia la ventana otra vez. La tarde comenzaba a oscurecer afuera. Tomás estaba equivocado sobre una cosa. Mateo esperó. ¿Cuál? Lucía lo miró, y dijo algo que hizo que el miedo regresara con fuerza. El ciclo sí puede romperse. Mateo sintió que su corazón latía más rápido, pero no de la manera que él pensó. El silencio volvió a llenar la habitación. Mateo respiró lentamente. Entonces, ¿cómo se rompe? Lucía tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que cambió todo. Cuando alguien que no pertenece al ciclo se convierte en parte de él. Mateo frunció el ceño. No entiendo. Lucía lo observó, muy detenidamente. Todavía no.
El médico sintió una incomodidad creciente. ¿Por qué dices eso? Lucía dio un pequeño paso hacia él. Porque alguien ya rompió el ciclo una vez. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Quién? Lucía lo miró directamente a los ojos y respondió con una calma inquietante. Usted. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. Eso es imposible. Lucía negó suavemente. No lo es. El silencio se volvió absoluto. Y entonces Lucía dijo algo que hizo que la realidad entera de Mateo comenzara a derrumbarse. Las palabras de Lucía quedaron suspendidas en el aire como una sombra que se niega a desaparecer. Mateo sintió que algo en su interior se contraía lentamente, como si su mente estuviera tratando de defenderse de una idea demasiado grande para aceptarla. Era absurdo, ridículo. Él no tenía ninguna relación con aquella familia más allá de un archivo médico olvidado en un hospital. Su vida siempre había sido simple y perfectamente normal. Nació en Valencia, estudió medicina, trabajó en archivos clínicos, nada extraordinario, nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando miró a Lucía nuevamente, la seguridad que había tenido durante toda su vida comenzó a resquebrajarse de una forma extraña. La niña lo observaba con una calma inquietante, como si estuviera esperando que recordara algo que aún estaba escondido en algún rincón profundo de su mente. Mateo tragó saliva y negó lentamente con la cabeza, tratando de recuperar el control de la conversación. Dijo que aquello era imposible, que estaba seguro de su pasado, que recordaba perfectamente su infancia, su escuela, la universidad, incluso los detalles más pequeños de su vida. Pero Lucía no parecía sorprendida por esa respuesta. De hecho, parecía haberle esperado. Caminó lentamente alrededor de la mesa y apoyó sus pequeñas manos sobre la superficie de madera vieja, inclinándose ligeramente hacia con una expresión seria que contrastaba de manera inquietante con su rostro infantil. Le explicó que todos los que están atrapados en el ciclo creen recordar toda su vida, porque los recuerdos siempre regresan reconstruidos, ordenados de forma lógica, como si la mente tratara de llenar los espacios vacíos con una historia que tenga sentido. El problema, dijo ella, es que los recuerdos no siempre pertenecen a la persona que los está viviendo. Esa idea hizo que Mateo sintiera un escalofrío profundo. Durante un instante trató de pensar en su infancia, en la casa donde creció, en el olor de la cocina de su madre, en las tardes de verano jugando en las calles del barrio. Pero algo en esos recuerdos se sentía repentinamente extraño, como si fueran escenas que había visto muchas veces pero nunca vivido realmente. Sacudió la cabeza para alejar ese pensamiento, pero Lucía ya había notado el cambio en su expresión. Entonces tomó una pequeña caja de madera que estaba sobre una estantería cercana y la colocó frente a él. La caja parecía muy antigua, con bordes desgastados y un pequeño cierre de metal oxidado. Lucía le pidió que la abriera. Mateo dudó unos segundos antes de hacerlo, sintiendo una presión incómoda en el pecho que no podía explicar. Cuando finalmente levantó la tapa, encontró dentro varias fotografías antiguas, mucho más viejas que cualquier imagen del archivo médico que había revisado en el hospital. Tomó la primera con cuidado. Era una fotografía de principios del siglo XX. En ella aparecía un grupo de personas frente a una casa grande, muy similar a la que estaba viendo ahora. Había hombres, mujeres y niños, pero lo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera por un segundo fue el hombre que estaba de pie en el centro de la imagen. El rostro era diferente, el estilo de ropa era claramente de otra época, pero los ojos, la forma de la mandíbula y la expresión eran inconfundibles. Era él. Mateo sintió que sus manos comenzaban a temblar mientras miraba la fotografía con incredulidad. Lucía no dijo nada, simplemente lo observaba en silencio, esperando. Mateo tomó otra fotografía de la caja. Esta parecía haber sido tomada en los años 40. Una vez más aparecía la familia Ortega, y una vez más él estaba allí, pero más joven, con una apariencia distinta, aunque su rostro seguía siendo reconocible de una forma imposible. La tercera fotografía era aún más reciente, probablemente de los años 70, y nuevamente Mateo estaba allí, de pie junto a varios miembros de la familia, como si hubiera formado parte de su historia durante generaciones enteras. El médico sintió que el aire abandonaba lentamente sus pulmones. Aquello no podía ser real. Era una coincidencia, una manipulación, cualquier cosa menos la verdad que Lucía estaba insinuando. Pero en el fondo de su mente algo comenzó a moverse, una sensación extraña, como una memoria lejana tratando de abrirse paso a través de una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Lucía finalmente rompió el silencio con una voz tranquila que parecía demasiado madura para su pequeño cuerpo.
Explicó que Mateo había aparecido por primera vez en la historia de la familia Ortega hace más de 100 años, cuando uno de los médicos que estudiaba el fenómeno decidió involucrarse demasiado en la investigación. Nadie supo exactamente cómo ocurrió, pero después de su muerte, ese médico volvió a nacer dentro del ciclo, no como miembro de la familia, sino como alguien destinado a encontrarlos una y otra vez. Desde entonces, en cada repetición de sus vidas, él siempre volvía de alguna manera, a veces como doctor, a veces como investigador, otras veces como amigo cercano de la familia. Siempre terminaba descubriendo el secreto, y siempre olvidaba todo cuando el ciclo comenzaba de nuevo. Mateo sintió que el mundo a su alrededor se volvía extraño, distante, como si las paredes de la casa se estuvieran alejando lentamente. La idea era demasiado absurda para aceptarla, pero las fotografías seguían allí, silenciosas e innegables sobre la mesa. Entonces Lucía dijo algo que hizo que el miedo regresara con una fuerza mucho mayor. Explicó que durante las últimas 4 repeticiones del ciclo, Mateo había intentado encontrar una manera de romperlo. En cada vida había descubierto algo nuevo, una pequeña pieza de rompecabezas. Pero siempre ocurría lo mismo. Antes de poder terminar su investigación, el ciclo se reiniciaba y todos volvían a empezar desde el principio. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado, algo que nunca había ocurrido antes. Mateo levantó lentamente la mirada hacia Lucía, sintiendo que su corazón latía cada vez más fuerte. La niña lo observaba con una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Entonces dijo las palabras que hicieron que la realidad de Mateo se desmoronara por completo. Esta vez, explicó ella con voz baja, el ciclo estaba fallando. Y si el ciclo fallaba, significaba que, por primera vez en más de un siglo, ninguno de ellos sabía realmente qué iba a ocurrir después. La noche era pesada en San Cordelia. El viento golpeaba las ventanas de la antigua casa Valdés, mientras Lucía revisaba una vez más los archivos médicos esparcidos sobre la mesa. Durante semanas había estado investigando el extraño caso de aquella familia cuya biología parecía desafiar las leyes naturales. Cada documento confirmaba lo mismo. Los miembros de la familia no envejecían como los demás seres humanos. Mientras el resto del mundo avanzaba lentamente hacia la vejez, los Valdés parecían caminar en dirección contraria, como si el tiempo los empujara hacia atrás en lugar de hacia adelante. Sin embargo, cuanto más profundizaba Lucía en los registros, más claro se volvía que aquel fenómeno no era solo extraño, era también inestable. Las fotografías antiguas mostraban algo perturbador. En una imagen tomada en 1962, un hombre llamado Alejandro Valdés aparecía con el cabello completamente gris y el rostro marcado por arrugas profundas. Pero apenas 15 años después, otra fotografía del mismo hombre lo mostraba con la piel más lisa, el cabello oscuro y una mirada más joven. Los registros médicos confirmaban lo imposible. Cada año su edad biológica disminuía. Sin embargo, el patrón no era perfecto. A medida que los años pasaban, los cambios se aceleraban. Lucía comenzó a notar algo aún más inquietante. La duración de vida real de cada generación se estaba reduciendo. Lucía pasó la mano por su cabello mientras intentaba ordenar las fechas. El bisabuelo había muerto con el cuerpo de un niño de 10 años. El abuelo murió cuando su apariencia era la de un adolescente. Los padres de Mateo Valdés murieron cuando parecían apenas jóvenes adultos. Aquello no era solo envejecimiento inverso. Era un colapso progresivo del ciclo biológico. Un crujido en el piso interrumpió sus pensamientos. Mateo estaba de pie en el marco de la puerta observándola en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y temor. ¿Encontraste algo nuevo?, preguntó con voz baja. Lucía lo miró durante unos segundos antes de responder. Había pasado tanto tiempo analizando los datos que casi olvidaba que aquella historia no era solo un misterio científico. Era la vida de Mateo. Sí, dijo finalmente. Y no es una buena noticia. Mateo se acercó lentamente a la mesa y observó los documentos. Siempre pensé que nuestra familia era una anomalía, murmuró. Algo extraño, pero no necesariamente peligroso. Lucía negó con la cabeza. No es una anomalía aislada. Es un proceso que empeora con cada generación. Mateo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lucía señaló las fechas en el archivo. Significa que tu generación está más cerca del límite que cualquier otra. El silencio llenó la habitación durante varios segundos. El reloj antiguo de la casa marcó lentamente las 11 de la noche. Mateo finalmente habló. ¿Límite de qué? Lucía respiró profundamente antes de responder. Del final del ciclo. Mateo soltó una pequeña risa nerviosa.
como si intentara convencerse de que aquello era solo una teoría exagerada. ¿Estás diciendo que vamos a desaparecer? Lucía dudó un momento. No exactamente. Sacó un cuaderno viejo del fondo de la pila de documentos. Era un diario médico con páginas amarillentas. Encontré esto en el archivo del hospital antiguo, explicó. Pertenecía al médico que trató al primer Valdés registrado con esta condición. Mateo se inclinó para observarlo. ¿Y qué dice? Lucía abrió la última página del diario. La tinta estaba casi borrada, pero las palabras aún podían leerse. El médico escribió que el fenómeno parecía una inversión del envejecimiento celular, pero también dejó una advertencia. Mateo sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué advertencia? Lucía leyó en voz baja. El proceso no es eterno. Con cada generación el tiempo biológico se comprime. Eventualmente, el ciclo se consumirá a sí mismo. Mateo permaneció inmóvil. ¿Consumers? Lucía cerró lentamente el diario. Significa que la última generación no llegará a la infancia, ni a la vejez. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. Entonces, Lucía lo miró directamente a los ojos. Entonces esa generación podría desaparecer antes de completar el ciclo. El viento golpeó la casa con fuerza, como si la noche misma estuviera escuchando la conversación. Mateo caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la niebla cubría el pueblo entero. Durante toda su vida había vivido con el conocimiento de que su familia era diferente, pero nunca imaginó que aquella diferencia podía significar algo tan definitivo. Siempre pensé que moriría como un niño, dijo con voz tranquila. Como mi abuelo. Lucía bajó la mirada. Puede que ni siquiera llegues a eso. El silencio que siguió fue largo y pesado. Mateo finalmente giró la cabeza hacia ella. Pero si el proceso empeora con cada generación. Lucía levantó la mirada. Sí. Mateo terminó la idea. Entonces yo podría ser el último. Lucía no respondió. No hacía falta. En ese momento el reloj de la sala comenzó a sonar lentamente, marcando la medianoche. Mateo observó las manecillas avanzar, mientras una idea inquietante se formaba en su mente. Hay algo que no entiendo, dijo después de unos segundos. Lucía levantó la vista. ¿Qué cosa? Mateo señaló las fotografías antiguas. Si el ciclo termina conmigo, entonces, ¿por qué mi edad sigue retrocediendo cada año? Lucía frunció el ceño. ¿Por qué así funciona el proceso? Mateo negó lentamente con la cabeza. No. Quiero decir, si yo soy el último, entonces, ¿qué viene después? Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era una pregunta que no había considerado. El reloj dejó de sonar, y en el silencio absoluto de la casa, ambos comprendieron algo aterrador. Tal vez el ciclo no terminaba con Mateo. Tal vez algo más estaba esperando comenzar. La madrugada cayó sobre San Cordelia con un silencio extraño, casi antinatural. Después de la conversación de la noche anterior, Lucía apenas había dormido. Las palabras de Mateo seguían resonando en su mente como un eco inquietante. Si yo soy el último, ¿qué viene después? Aquella pregunta había abierto una posibilidad que ninguno de los dos había considerado antes. Durante semanas Lucía había estado enfocada en entender el fenómeno del envejecimiento inverso como un ciclo biológico anómalo, una especie de error en la naturaleza que afectaba únicamente a la familia Valdés. Pero ahora comenzaba a sospechar que tal vez aquello no era un error, tal vez era un proceso incompleto. La luz gris del amanecer entraba por las ventanas cuando Lucía revisó nuevamente las notas del antiguo médico. Había una página que había pasado por alto antes, una sección casi legible escrita en tinta desgastada. Con cuidado acercó la hoja a la lámpara y empezó a descifrar las palabras. Lo que encontró hizo que su respiración se detuviera por un momento. El médico había escrito una teoría final que nunca había sido publicada en los registros oficiales. Según él, el fenómeno del envejecimiento inverso no era simplemente un proceso biológico que terminaba con la muerte. Era algo más complejo, algo que parecía reiniciarse. Lucía sintió un escalofrío al leer la última frase del documento. Si la inversión continúa sin interrupción, llegará un punto en el que el sujeto no regresará a la infancia, sino al origen mismo. En ese momento la puerta de la casa se abrió lentamente y Mateo entró desde el exterior. Su respiración era agitada, como si hubiera estado caminando durante mucho tiempo. Lucía levantó la mirada de inmediato. ¿Dónde estabas?, preguntó con preocupación. Mateo tardó unos segundos en responder. Sus ojos mostraban una mezcla de confusión y temor. Fui al cementerio, dijo finalmente. Lucía frunció el ceño. ¿Al cementerio? ¿Por qué?
Mateo caminó hacia la mesa y apoyó las manos sobre la madera, porque necesitaba ver las tumbas de mi familia otra vez. Lucía permaneció en silencio, esperando que continuara. Cuando era niño, explicó Mateo, mi madre me llevó allí muchas veces. Me decía que nuestra familia tenía una historia extraña, pero que no debía tener miedo. Siempre pensé que hablaba del envejecimiento inverso, pero hoy noté algo que nunca había visto antes. Lucía sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué cosa? Mateo respiró profundamente antes de responder. Las fechas. Lucía lo miró con atención. Las fechas no coinciden, continuó Mateo. Los registros médicos dicen que mi bisabuelo murió cuando su cuerpo tenía 10 años, pero en su tumba aparece otra fecha, una que no está en ningún archivo. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Qué fecha? Mateo habló en voz baja. Una fecha posterior a su muerte oficial. El silencio llenó la habitación. Lucía tomó el cuaderno y comenzó a revisar rápidamente los documentos. Si aquello era cierto, significaba que algo había ocurrido después del final registrado del ciclo biológico. ¿Estás seguro de lo que viste? Preguntó. Mateo asintió lentamente. Y no es solo su tumba. También la de mi abuelo y la de mis padres. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Mateo levantó la mirada. Todas tienen una segunda fecha. Lucía comprendió entonces algo que la dejó sin palabras. El fenómeno no terminaba con la muerte registrada. Había otro momento, otro evento que nadie había documentado. ¿Qué fecha aparece en la tumba de tus padres? Preguntó finalmente. Mateo dudó un segundo antes de responder. Dentro de 3 días. El sonido del reloj volvió a llenar la habitación. Cada segundo parecía más pesado que el anterior. Lucía se levantó lentamente de la silla. Eso no es posible. Mateo negó con la cabeza. Eso mismo pensé. Pero está escrito en la piedra. Lucía comenzó a caminar por la habitación tratando de ordenar sus pensamientos. Si las fechas en las tumbas señalaban algo que aún no había ocurrido, entonces el ciclo biológico de la familia Valdés no solo invertía el envejecimiento, también parecía anticipar algo inevitable. Mateo, dijo finalmente, necesitamos volver al cementerio. Mateo la miró sorprendido. ¿Ahora? Lucía asintió. Sí. ¿Por qué? Lucía cerró lentamente el diario del médico antiguo. Porque creo que tu familia no está simplemente envejeciendo al revés. Mateo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Entonces, ¿qué está pasando? Lucía lo miró directamente a los ojos. Creo que tu familia está retrocediendo hacia un punto en el tiempo que nunca debería repetirse. El viento comenzó a soplar con fuerza fuera de la casa. Mateo observó el reloj colgado en la pared. Las manecillas avanzaban lentamente, pero algo en su interior le decía que el tiempo ya no estaba siguiendo un camino normal. Si esas fechas son reales, murmuró, entonces algo va a ocurrir dentro de 3 días. Lucía asintió. Sí. Mateo tragó saliva. ¿Y qué crees que será? Lucía tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo en voz baja. El momento en que el ciclo termine. Hizo una pausa breve. O el momento en que empiece de nuevo. El reloj marcó otro segundo. Y por primera vez en la historia de la familia Valdés, el tiempo parecía acercarse no al pasado, sino a algo mucho más antiguo que el propio tiempo.